En la naturaleza, las cosas se aprovechan, todas se aprovechan, no hay ningún desperdicio. Así vemos que, el león que se alimenta con una cebra, mata a la cebra, come, y de lo que queda llegan los chacales, se alimentan, de lo que queda llegan los buitres, se alimentan, y de lo que dejan llegan las hormigas y se comen hasta los huesos. Al final todo desaparece, todo se aprovechó. Lo que para uno era, sobraba, era algo que ya no servía, para otros era su alimento, era lo que necesitaban para vivir. Las migajas que recogen las hormigas son suficientes para ellas. Y vamos a hablar de unas migajas nutritivas. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 24 a 30. Marcos 7, 24 a 30. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias, te alabamos por esta palabra, por el Evangelio que tenemos, por este libro de Marcos con el que hemos estado caminando por algún tiempo al lado de Cristo, y te pedimos que obres con tu Espíritu para que podamos apreciar todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo nos quiere enseñar, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, pero que nos mueva, Señor, que nos mueva más cerca de Cristo, que nos mueva hacia Él, que nos mueva hacia ti, hacia la vida eterna, hacia la salvación. Ayúdanos, Padre, tú conoces nuestra debilidad, nuestra necesidad, pero nos das el alimento que necesitamos. Que sea de provecho para nuestras almas por tu obra, y lo pedimos por Cristo. Amén. El ministerio de Jesús en Galilea contaba con mucha popularidad entre la gente común. Por la misma razón, había una enorme oposición por parte de los líderes religiosos y de la secta de los fariseos, que eran los más estrictos en cumplir los ritos y las tradiciones de la ley de Moisés.
y la imponían a los demás, todas estas cosas, apoyándose en las interpretaciones que hacían los escribas, los expertos en la ley. Ellos estaban celosos de la popularidad de Cristo y querían destruirlo. Desde Jerusalén vino un grupo de ellos para espiarlo y se dio una fuerte confrontación debido a que los discípulos de Jesús no siguieron un rito de limpieza para comer. Frente a la multitud y frente a ellos, Jesús les dijo que no eran los alimentos ni nada que estuviera fuera del hombre lo que contaminaba al hombre, sino lo que sale del hombre. Los fariseos quedaron muy ofendidos porque sacó a la luz su hipocresía. Jesús se retiró a una casa con sus discípulos donde les explicó que los alimentos pasan por el estómago y salen, pero no entran al corazón, no entran a lo que es la esencia de la persona, por lo que no pueden contaminar al hombre. Pero lo que sale del corazón, de ahí salen las maldades, y eso es lo que contamina al hombre. Una enseñanza que no fue totalmente entendida en ese momento fue que todos los alimentos son limpios y que la ley ceremonial de los judíos tenía como objetivo ser un ayo, una guía, un custodio que nos iba acompañando y llevando hacia Cristo, pero de ninguna manera era la parte más importante de la relación con Dios. Después de esta confrontación con los escribas y los fariseos, lo primero que vemos en el pasaje es un retiro. Jesús se retiró de su nación. Vamos al versículo 24. Dice ahí, después de esta explicación que dan los discípulos, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pues Jesús se fue de Galilea y viajó con sus discípulos hacia el norte, a una región gentil que estaba más allá de la frontera del territorio judío. Tiro y Sidón son dos puertos importantes de Fenicia o de Siria, y estas ciudades eran enemigas tradicionales de los judíos, eran totalmente paganas e idólatras. Solo como un dato, de ahí de esta región era Jezabel, la esposa del rey Acab, que lo incitó al mal y impuso el culto a los ídolos en Israel. Fue esposa de este rey. De aquí, de Tiro y de Sidón, después Jesús fue a Decápolis, otro territorio también fuera de Judá, que está al este de Judea. Pasó por una región que se llama Dalmanuta, después pasó por Betsaida y fue a Cesarea de Filipo, también otra parte en la que estaba dividido la tierra en provincias romanas en esa época. Podemos pensar varias razones para que Jesús se retirara del territorio judío. Había un clima de hostilidad en su contra y todavía no había llegado el momento del enfrentamiento final que llevaría a Jesús a la cruz. Herodes también quería ejecutarlo porque lo consideraba una amenaza para su reino. Además, Jesús quería pasar un tiempo con sus discípulos, enseñándoles y preparándoles para el tiempo en el que él ya no estuviera en la tierra con ellos. Eso no lo podía hacer a causa de la gente que lo buscaba para que los sanara, o que lo buscaba para oírlo.
y era tanta la actividad que había que muchas veces no tenía tiempo ni para comer. En este periodo, en este retiro que hizo, Jesús pudo pasar mucho tiempo a solas con ellos, enseñándoles sin tantas interrupciones, y ellos en ese tiempo pudieron reconocerlo como el Cristo, como se lo dijo Pedro un poco más adelante. Durante esta visita a esta región de Tiro y Sidón, Marcos no narra más que este episodio de la liberación de la hija de esta mujer, de una mujer que lo fue a ver. Pero seguramente hubo otros milagros, hubo otras enseñanzas. Pero bueno, fue durante este viaje que Jesús les enseñó a sus discípulos que era necesario que padeciera mucho, que muriera y que resucitara. Después de haberles enseñado eso, su objetivo fue ir a la cruz rumbo a Jerusalén, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya nada lo desvaría de su objetivo para cumplir lo que les estaba enseñando, morir en la cruz. Entonces fue a esta región, dice que no quiso esconderse, quiso pasar desapercibido. Entró a una casa, dice, no quería que nadie supiera que estaba ahí, pero no fue posible. Su fama había llegado hasta esos lugares y había personas que lo conocían, que lo habían visto, pues habían ido hasta Galilea. En estudios pasados vimos que venían de lugares muy lejanos, dice en 3:8, capítulo 3, versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo las grandes cosas, cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Salirse a esta región pagana, estaba entrando a un lugar donde un judío difícilmente iría. La casa a la que entró posiblemente era de una de esas personas que lo había ido a ver a Galilea, a causa de lo que se decía de él por todas partes. Entonces era la casa de un gentil, e indudablemente durante su estancia en esos lugares, pues tuvo trato con los gentiles. De esta manera estaba dejando ver que el Evangelio también beneficiaría a los gentiles. Estaba recalcando las verdades que acababa de enseñar en Galilea acerca de la imposibilidad de que alguien fuera contaminado por contacto físico con alguien o algo impuro, contaminado o sucio. En la historia de Israel hay un antecedente con el profeta Elías. Él fue enviado por Dios a esta región, a Sarepta de Sidón, y auxilió a una viuda que estaba en una gran necesidad. Jesús mencionó este incidente a sus vecinos de la ciudad de Nazaret, de la ciudad natal, que lo rechazaron. Les digo que Elías había sido enviado a una viuda de Sidón, aun cuando había muchas viudas necesitadas en Israel. Eso era una expresión del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, porque Israel había rechazado la palabra de Dios. Ahora, en una situación similar, Jesús va a esta región después de que ha sido rechazado en su tierra. No quería que nadie supiese que estaba ahí, pero no pudo, a causa de una mujer con fe. Una mujer con fe. Vemos los versículos 25 y 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino
y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Su deseo de que nadie supiera de su presencia se frustró, porque una mujer que oyó hablar de él vino y se postró a sus pies. Lo único que sabemos de esta mujer es que era griega. Esto significa que era de cultura griega, hablaba el idioma griego, que era el que se hablaba comúnmente en el mundo conocido, debido a que pues, el imperio griego había conquistado todo ese mundo antes de que fuera pues, a su vez conquistado por los romanos, pero la cultura griega había llegado y era la que dominaba en todos lados. Era griega, dice, pero de nacionalidad sirofenicia. Desde el punto de vista judío, era una mujer pagana. Vamos a estar refiriéndonos al Evangelio de Mateo, el pasaje paralelo, que tiene más detalles de los que tiene Marcos. Ahí Mateo la describe como una mujer cananea, es decir, de los pueblos que ocupaban la tierra prometida antes de la llegada de los israelitas. Estos pueblos eran los enemigos a los que ellos tenían que vencer y expulsar para poder tomar posesión de la tierra. La otra cosa que sabemos de esta mujer es que tenía una hija. La palabra usada nos dice que era una niña, era su hijita, y que estaba endemoniada. Para ella la situación en que se encontraba era muy difícil. Era una mujer sola. No se menciona a su marido, tal vez era viuda. Era mal visto que una mujer hablara con un hombre, y más si era extranjero. Sin embargo, ella estaba desesperada, y fue donde estaba Jesús. Se arrodilló con humildad, con reverencia y con ansiedad, le rogaba, le pedía con insistencia, una y otra vez, que echara fuera de su hija al demonio. En el pasaje de Mateo, en el paralelo, se nos dice que dijo a Jesús: ten misericordia de mí. La que estaba endemoniada, la que tenía el demonio, era su hija, pero le pide misericordia para ella. Para un padre, lo que le pasa a los hijos es más doloroso que si les pasara a ellos. Es algo que muchas veces los hijos no entienden. Por otro lado, ella era de esta región, era una mujer idólatra, y desde el punto de vista judío, ningún rabino permitiría que una mujer así estuviera en su presencia. Los discípulos compartían este punto de vista. Mateo nos dice que Jesús no le respondió, y los discípulos le pedían que la despidiera porque daba voces tras ellos. Mateo dice que él les respondió, les dijo a sus discípulos, a ella no le dirigió la palabra, pero respondió a los discípulos cuando decían que la despidiera. Les dijo que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pasaje paralelo es Mateo 15, está en el versículo 24. Pero no debemos perder de vista el contexto anterior. Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón inmediatamente después de su revolucionaria enseñanza de la limpieza de todos los alimentos. Los judíos no tenían trato con los gentiles, principalmente porque los gentiles consumían alimentos prohibidos por la ley de Moisés.
y según su interpretación el que comiera estos alimentos estaba contaminado, y al tratar con ellos en alguna forma pues se contaminaban. Por ese motivo no comían con ellos ni entraban en sus casas. Este pasaje, como vimos la semana pasada, lo relaciona Marcos con la visión que tuvo Pedro. Cuando Pedro tuvo esa visión del lienzo que descendía con toda clase de animales, Dios le dijo que todos los animales eran limpios. Entonces él fue a casa de Cornelio, entendiendo que no solo se refería a los animales y a los alimentos, también todos los hombres eran limpios. Y Pedro dijo en esa ocasión: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí en el libro de Hechos. Después Pedro de ahí fue a Jerusalén a dar un reporte de lo que había pasado, y ahí le reclamaron. Vamos a ver en Hechos 11:3 cómo dice que los que creían todavía en estos ritos, en esta separación de los judíos como pueblo especial, le reclamaron a Pedro, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro les explicó la visión y cómo con la predicación de la palabra el Espíritu Santo dio muestra de su obra de salvación entre los gentiles, que hablaron en lenguas, igual que había pasado con ellos en el día de Pentecostés. En el versículo 13 de este capítulo de Hechos 11 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa creencia de que los gentiles eran impuros y los judíos no podían tener ningún contacto con ellos, también era forma de la parte de vida que habían adoptado los judíos. Por eso los discípulos le pedían a Jesús que despidiera a la mujer. Se sentían incómodos con su presencia. Si ella hubiera sido judía, posiblemente su actitud hubiera sido diferente. La primera impresión que nos da es que Jesús pensaba igual. No le respondió. La mujer rogaba, insistía, gritaba, dando voces. Mateo también dice que la mujer le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella tenía cierto conocimiento de la religión judía. Hijo de David es una expresión mesiánica. Ella tenía el conocimiento de un descendiente de David, que sería el Salvador del pueblo de Dios, que sería el Mesías, que sería el Cristo. De alguna manera obtuvo este conocimiento. El versículo dice que oyó de él, oyó de Jesús, y vino a postrarse a sus pies. Lo notable no es ese conocimiento que pudo ser superficial o poco profundo. Lo importante es que ella creía con todo su ser que Jesús era ese descendiente de David, ese que podía salvar a su pueblo y que él podía librar a su hija del demonio que tenía adentro. En un principio Jesús ignoró totalmente sus ruegos. Dice Mateo, no le respondió palabra. Era una confirmación de lo que había dicho a sus discípulos, de que su ministerio era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero
su silencio era una prueba para la fe que tenía esta mujer, y al mismo tiempo servía para que sus discípulos reforzaran el aprendizaje de que no se podían contaminar por tratar con personas gentiles, algo que debían haber aprendido pero no entendieron totalmente. Ante el silencio de Jesús, la mujer siguió clamando. Los discípulos se incomodaron y le dijeron: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Ellos se sentían avergonzados por lo que estaba pasando, especialmente porque estaban en tierra extranjera, habitada por paganos. Y el Señor respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas palabras parecía que le hacían perder la esperanza a la mujer. No la esperanza de que Jesús pudiera liberar a su hija, sino perder la esperanza de que lo hiciera porque ella era una mujer pagana. La mujer se postró ante el Señor y simplemente dijo: Señor, socórreme. Mateo 15:25. Este fue un último grito desesperado frente a la única posibilidad que había para ayudar a su hija. Regresando a nuestro texto, en el versículo 27, dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Recibió una respuesta sorprendente, una respuesta que no estaba de acuerdo a todo lo que Jesús había mostrado a lo largo de todo su ministerio, aún tratándose de gentiles, como por ejemplo en el caso del endemoniado gadareno. En realidad, la salvación de los gentiles siempre había formado parte de los decretos y los propósitos de Dios. En Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra, en Abraham y en su simiente. El pueblo de Israel debía ser un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, dice en el libro de Éxodo, que viviendo de una manera diferente al resto de las naciones, les mostraran las bendiciones de la salvación. Debían ser testigos fieles para el mundo, de manera que todas las naciones le dieran la gloria a Dios. Leíamos hoy en el Salmo, la lectura del Salmo 87, algo de eso, pero también en el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Siempre había sido el plan de Dios. Israel fue el pueblo escogido para que a través de él el mensaje de salvación llegara a los demás pueblos. A ellos se les dio primero, pero para que lo dieran a conocer a los gentiles. Sin embargo, Israel se encerró en sí mismo, consideró que era un privilegio que ellos merecían, se consideró un pueblo especial, y en lugar de proclamar la salvación, despreciaron a todos los gentiles y los trataron como enemigos. A pesar de eso, siempre hubo gentiles que pudieron disfrutar de la gracia de Dios. Hay muchos ejemplos: Rahab, la ramera de Jericó; Ruth, la moabita; la viuda de Sidón, que de la que ya hablamos, Naamán;
muchos más. Después de Cristo serían muchos gentiles. Jesús dijo: vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. También dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En Juan 10:16. El Mesías vendría para hacer realidad el anhelo de Dios. Las profecías indicaban que el ministerio que cumpliría el Mesías sería el de ser luz a todas las naciones y llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a leer en Isaías capítulo 49 los versículos 6 y 7. Es una de esas profecías de lo que iba a hacer el Mesías cuando viniera a la tierra, cuando se encarnara. Isaías 49, versículos 6 y 7. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo poseo de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Sin embargo, el Evangelio debía ser primero ofrecido a los judíos, porque a ellos, como descendientes de Abraham, se les habían dado las promesas. Dice Romanos 15:8, para confirmar las promesas hechas a los padres. Por eso Jesús, cuando mandó a sus 12 discípulos a predicar, les dio estas instrucciones. Les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, como dice Marcos 10:5. Pablo lo dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente. Llegaría el tiempo en que los gentiles pasarían a formar parte del pueblo de Dios, pero todavía no era ese momento. Así como llegó el tiempo del cumplimiento de las promesas cuando Cristo se encarnó, Él debía terminar su obra de redención en la cruz, derramando su sangre para que los gentiles también pudieran recibir la salvación. Dice Efesios 2, versículos 12 a 14, hablando precisamente de los gentiles, hablando de nosotros. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto que estaba haciendo Cristo al hablar con los gentiles, al tratar con ellos, estaba quitando esta pared de separación. Pero ¿por qué le respondió Jesús así a la mujer? Bueno, primero, lo que dijo Jesús era verdad. Era duro, pero era
la verdad. La mujer era una gentil idólatra que no tenía por qué pedirle nada al rey del pueblo de Dios, porque ella pertenecía a otro reino. Pero ella tenía una gran pena, una gran necesidad. Su hijita estaba padeciendo un mal terrible. ¿Hay algo más terrible que estar bajo la influencia del diablo? Esa gran tribulación fue la que la impulsó a ir a Jesús. Ella seguramente había buscado remedio en sus dioses. Es muy posible que el estado de la niña se debiera a que la mujer practicaba la adivinación o la brujería. De otra manera, pues era muy difícil que el diablo pudiera apoderarse de una persona. Pero buscó ayuda, buscó remedio, y no había nadie que pudiera hacer nada. Dios había permitido esa posesión al diablo para beneficio de esa mujer. Esa posesión de su hija fue algo bueno. ¿Cómo podía ser algo bueno? Ella fue a Cristo como resultado de esa posesión. Después, la respuesta que le dio Cristo: no está bien quitar el alimento a los hijos para dar a los perrillos, fue otra prueba para su fe, una prueba para que saliera a la luz si esa fe era genuina o no. Y una respuesta positiva fortalece la fe. Las pruebas te acercan a Dios o te alejan. Jesús sabía que esta mujer tenía una fe extraordinaria, y al contestarle de esa manera quería sacar a la luz esa fe como una lección para sus discípulos y para nosotros, y dejar constancia de lo que es la fe que salva, haciendo un contraste entre la fe de esta mujer, una mujer gentil, con la incredulidad de los escribas expertos en la ley y en todas las escrituras. En esta respuesta, los hijos eran los judíos, los hijos del pacto. De ellos era el derecho de escuchar primero y comer abundantemente hasta saciarse. Jesús, eso fue lo que hizo en su ministerio, ofrecer el evangelio a los judíos. Después de su resurrección, dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, en Lucas 24:7. Antes de ascender, les dijo que debían ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese fue el orden que siguió la iglesia primitiva, y Pablo lo hizo así en su ministerio, a pesar de que él era el apóstol de los gentiles, el que fue enviado a los gentiles. Dice en Hechos 13, 45 y 46. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
He aquí, nos volvemos a los gentiles. El pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, habían rechazado a Cristo y Él se había ido a los gentiles, se había ido a Tiro y a Sidón. El problema de los judíos era que no solo no querían saciarse, no querían comer del pan que descendió del cielo, ni siquiera querían probarlo. Ellos tenían el derecho y habían tenido la oportunidad de saciarse, pero lo rechazaron. Jesús se alejó de ellos y ahora estaba entre los gentiles anticipando lo que vendría después. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta de Jesús parece acabar con la esperanza de la mujer. Él usa una parábola para ilustrar la situación de la mujer. En la ilustración, los hijos que estaban sentados a la mesa y que tenían el derecho de nutrirse con el misterio terrenal del Mesías eran los judíos. No era correcto quitar el alimento a los hijos para alimentar a los perrillos. En la parábola eran los gentiles. En ese tiempo, los perros eran considerados animales salvajes y sucios. Perros era un término despectivo que usaban los judíos para hablar de los gentiles. Cuando estaban enojados, se llamaban perros. Pablo usa este término para referirse a los malos maestros. Dice, guardaos de los perros, dice en Filipenses. Pero la palabra usada aquí es diminutivo. Podría traducirse como un cachorrito, como un cachorro, como un perrillo. Un animalito que está debajo de la mesa. Podría ser lo que para nosotros es una mascota, no un perro salvaje, no un perro de la calle. El Señor le dijo, deja primero que se sacien los hijos. La mujer entiende que hay una esperanza. Primero los perros, después que coman los hijos y se sacien, habrá ocasión de que los perrillos coman. La mujer aprovecha esta oportunidad para fortalecer su fe. Se da cuenta de que el Señor no la estaba rechazando completamente, sino que simplemente le estaba invitando a reflexionar y a humillarse, reconociendo su verdadera condición delante de Dios. Respondió ella y le dijo en el versículo 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Con una enorme humildad acepta lo que le dice el Señor. No merece nada, no está en condición de hija, es una mujer gentil y por lo tanto es un perrillo en los términos de la parábola que usó Cristo. Entendió perfectamente la parábola y argumentó que a los perrillos por lo menos se les permitía comer de las migajas que caían de la mesa. Al hacerlo, no estaba tomando del alimento que necesitaban los hijos. El hecho de que Jesús estuviera en esa región era porque los hijos no aprovechaban el pan. No podía ella aprovechar las migajas que los judíos menospreciaban. No pidió un pan, no pidió nada aunque sea un pan,
pidió solo las migajas nutritivas. Para ella eran suficientes. ¿En dónde estás tú ahora? ¿Estás sentado a la mesa o estás debajo de la mesa? ¿Estás menospreciando el pan de vida o estás ansioso, esperando que caigan algunas migajas con las que puedas alimentar tu alma? Date cuenta que Jesús no tenía que haber ido precisamente a esa región. Pudo haber ido a cualquier otra. Había muchas regiones gentiles, pero lo hizo por gracia. Escogió a esa mujer. Todos nosotros somos gentiles. No teníamos el derecho de estar sentados a la mesa. Dios no tenía la obligación de salvar a ningún gentil. Los pudo dejar en su condición de idólatras perdidos, como lo hizo con muchos en la historia y aún en el presente. Pero te escogió a ti. Tú estás oyendo las maravillas que hizo Jesús. Has oído de su poder, de su misericordia, de su sabiduría y de su amor. Tienes una gran pena, una gran necesidad, aunque ni siquiera te des cuenta. La tragedia del infierno está más adelante. Eres un gentil. Eres como un perrillo, sin derecho a recibir nada ni exigir nada. Ven a Cristo con humildad, reconociendo quién eres, reconociendo tu necesidad. Póstrate a sus pies y clama por tu salvación. Clama y vuelve a clamar hasta que tengas una respuesta. Los que tenían el derecho y los privilegios, los israelitas, no era porque tuvieran algún mérito, no era porque ellos lo merecieran, fue por gracia, fue por una elección soberana. Él eligió al pueblo más insignificante, a uno solo, ya anciano. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Un día tú estabas en la misma situación de la mujer, en una gran necesidad, y por la obra de Cristo en la cruz, ahora puedes sentarte a la mesa como un hijo. Si has creído en Cristo, has recibido la adopción y con ella el derecho a recibir más que migajas. Ahora puedes gozar de todo el pan de los hijos. La fe de la mujer fue lo que permitió que recibiera lo que necesitaba. Una fe que fue probada y en la prueba perseveró. No se dio por vencida y su fe se fortaleció. Su respuesta da testimonio de esa fe. Es verdad que la fe es un don de Dios. Dios la da. Pero también es verdad que la fe debe ser cultivada para que crezca y se fortalezca. Dios nos ayuda con las pruebas que nos pone, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad
y cómo reaccionamos ante esas pruebas. La verdadera fe abandona los ídolos, como esta mujer abandonó los ídolos. La verdadera fe desecha el orgullo, reconoce la gracia y la misericordia divinas. Hay tiempos en que parece que Cristo no responde, pero de esta mujer aprendemos que al ser probada nuestra fe de esta manera, nos lleva a recibir y a gozar algo mayor que el beneficio limitado que originalmente nosotros buscábamos. Dice, el resultado de la fe, dice el versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, por lo que ella respondió, que fue una respuesta ingeniosa, pero Cristo no está alabando el ingenio de esta mujer, sino su fe. El Evangelio de Mateo revela que Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15:28. Sus palabras manifestaron la fe que tenía. Ella siguió mostrando su fe y se fue a su casa confiando en la palabra y en el poder de Jesús. No necesitó que Jesús fuera con ella, que la acompañara a su casa. Su palabra era suficiente. Ella confió en lo que Jesús decía. Dice el versículo 30, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Su hija por fin estaba descansando, acostada en la cama con paz y tranquilidad, algo que no había podido hacer por mucho tiempo debido a la posesión del demonio. No fue lo único que encontró. Se dio cuenta de que a pesar de ser una mujer gentil, en realidad ya era una hija de Abraham, porque creyó y confió en Cristo. Recibió la liberación de su hija. Era su objetivo limitado, pero por esa fe probada y fortalecida recibió mucho más. Recibió la vida eterna, la ciudadanía y la adopción por su fe. Dice Gálatas 3:7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Un hombre estaba en compañía de otro en la azotea de un edificio. El edificio estaba en llamas. No podían escapar. Estaban en la azotea y su escape fue hacia arriba. Llegaron los bomberos con sus mantas y decía que se arrojara. Y uno le dice al otro, sí, arrójate, estoy seguro de que te van a salvar, arrójate. Pues es una situación difícil, con miedo, con temor, pero el hombre, oyendo a su compañero, confió, se echó. Los bomberos lo salvaron. El que quedó arriba decía, yo sabía que lo iban a salvar, yo sabía que podían hacerlo. Sigues tú. No confió. Decía, el que necesita fe es el otro, pero él no la tenía.
¿Y tú? ¿Has creído verdaderamente en Cristo? ¿Tu fe es una fe salvadora? Vamos a orar.